Recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer. El cielo de Londres, acostumbrado al hollín y a la niebla, había adquirido un tono verde que no pertenecía a este mundo. No era gas, ni clima. Era algo vivo. Me encontraba en Lois, alto de un tejado en Camden, observando cómo respiraba la ciudad cuando la vi, con mis propios ojos. Una nave colosal rompió las nubes sin hacer el más mínimo ruido. No descendió, flotaba, como si ya fuese dueña de todo lo que había debajo. Entonces lo sentí, un escalofrío, no por el frío, sino por la presencia. Y cuando giré el rostro, allí estaba. No caminaba, se deslizaba. Una criatura cubierta de una piel verde y húmeda con ojos que no reflejaban la luz, la devoraban, como pozos sin fondo. Me observaba, no como un depredador a su presa, sino como un científico mira a una rata que insiste en sobrevivir. En ese instante lo comprendí. Eso no era una visita, era el primer paso de una nueva era. La invasión ya había comenzado y nadie estaba preparado. El susurro en las sombras, Caso del detective Almanaque, introducción aún, conservo aquellas páginas amarillentas, manchadas con gotas de una sustancia que nunca pude identificar. Cada cierto tiempo, cuando la niebla londinense se vuelve tan espesa que parece respirar, abro ese viejo diario y revivo el caso que casi me cuesta la cordura. No importa cuántos años han pasado, ese caso permanece como una herida que jamás cicatrizó completamente. Era diciembre de 1894. Londres se ahogaba bajo un manto de niebla tan densa que los faroles de gas apenas podían perforarla, creando halos fantasmales que parecían ojos observándote desde otra dimensión. El frío penetraba hasta los huesos, pero no era un frío natural. Era como si la ciudad misma estuviera febril, temblando bajo una enfermedad desconocida. Me llaman Almanaque, no por mi nombre de pila, que hace tiempo abandoné junto con mi vida anterior, sino porque dicen que mi mente es un compendio de conocimientos sobre lo inexplicable, lo olvidado, lo que otros prefieren enterrar. La policía de Scotland Yard me consulta cuando sus métodos tradicionales fracasan, cuando enfrentan casos que desafían la lógica y la razón. Casos como el de Whitechapel que nunca resolvieron oficialmente, pero que yo sé exactamente qué criatura, no me atrevo a llamarla humana, los perpetró. Mi residencia en Bloomsbury Square parecía ese día más sombría que de costumbre. Las paredes tapizadas de libros sobre demonología, ciencias ocultas y anatomía parecían susurrar entre sí. Mi único compañero, un cuervo llamado Poe, sí, un toque de humor macabro que me permití, observaba desde su percha con esos ojos que parecían contener toda la oscuridad del universo. El golpe en la puerta llegó a las 11:07 de la noche. Lo recuerdo con precisión porque el reloj de péndulo acababa de marcar la hora y su eco aún resonaba cuando los nudillos impactaron contra la madera. 3 golpes, pausados, deliberados, como si quien llamara estuviera midiendo el tiempo entre cada uno. No esperaba visitas. Nadie me visita a menos que la desesperación los empuje a mi puerta. Y la desesperación siempre trae consigo historias interesantes. Adelante, dije, sin moverme de mi sillón de cuero agrietado. La puerta se abrió con un chirrido que siempre me negué a eliminar. Me servía como alarma primitiva. La figura que entró estaba completamente empapada, aunque no llovía. Gotas caían de su abrigo negro formando un pequeño charco a sus pies. Un hombre alto, extremadamente pálido, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. «¿Detective Almanaque?», preguntó con voz ronca, casi un susurro. «Depende de quién lo busque». El hombre dio 2 pasos hacia mí. La luz de las velas reveló un rostro aristocrático pero consumido, con ojeras tan profundas que parecían 2 abismos bajo sus ojos. Sus manos, enfundadas en guantes negros, temblaban ligeramente. «Me llamo Edmund Blackwood. Soy curador del Museo Británico, sección de antigüedades egipcias». Incliné levemente la cabeza, invitándolo a continuar. «Han ocurrido sucesos inexplicables. 3 muertes en 3 semanas. Y nadie quiere investigar la verdadera causa». «¿Y cuál cree usted que es la verdadera causa, señor Blackwood?». Sus ojos, de un azul tan claro que parecían casi transparentes, se fijaron en los míos. El susurro. «Ha despertado». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No era la primera vez que escuchaba hablar del susurro, pero esperaba que solo fuera una leyenda, como tantas otras que pueblan los rincones oscuros de nuestra historia. «Explíquese», exigí, mientras servía 2 copas de brandy. Le ofrecí una que aceptó con manos temblorosas. «Hace 6 meses recibimos una colección privada.
Pertenecía a Sir Richard Harrington, explorador y coleccionista. Falleció en circunstancias peculiares. Entre los objetos había un sarcófago, que no aparecía en el catálogo oficial. No tiene jeroglíficos tradicionales, sino inscripciones en un idioma que ningún experto ha podido descifrar. Y dentro, Blackwood bebió todo el contenido de su copa de un solo trago y continuó. Dentro encontramos un pergamino y un objeto que parece una flauta hecha de hueso humano. El pergamino contenía dibujos, representaciones de una entidad que susurra al oído de sus víctimas ¿Antes de qué, señor Blackwood? Antes de que se arranquen los ojos y se corten la lengua. Exactamente como han hecho nuestros 3 empleados. El último fue ayer. Benjamin Cooper, guardia nocturno. Lo encontraron en la sala egipcia, sentado frente al sarcófago, con los ojos arrancados y colocados meticulosamente sobre el mismo. Su lengua estaba cortada y puesta en sus manos como una ofrenda, completé, recordando antiguos textos que había estudiado sobre cultos prohibidos del antiguo Egipto. Blackwood me miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Me levanté y caminé hacia mi biblioteca. Extraje un volumen encuadernado en piel de color carmesí, tan antiguo que parecía deshacerse al tacto. El culto de aquellos que escuchan el vacío, dije mostrándole el libro. Una secta que existió durante el reinado de Amenhotep. III. Adoraban a una entidad que llamaban Sutech-Ra, un ser que existía en el límite entre nuestro mundo y el de los muertos. Decían que podía hablar directamente a la mente de los hombres, impulsándolos a cometer actos atroces para abrirle puertas a nuestro mundo. Blackwood palideció aún más, si eso era posible. El museo cierra sus puertas al público mañana para una catalogación privada, dijo. Es nuestra oportunidad de examinar el sarcófago sin interferencias. Le pagaré generosamente. No es el dinero lo que me motiva, señor Blackwood, sino la curiosidad y el deber de mantener ciertas puertas firmemente cerradas. A la mañana siguiente, mientras las campanas de la abadía de Westminster marcaban las 9, me encontraba en las escalinatas del Museo Británico. El cielo era de un gris plomizo, como si Londres misma presintiera el mal que acechaba en sus entrañas. Bajo mi abrigo llevaba amuletos de protección de diversas culturas. Nunca se es demasiado precavido cuando se trata de entidades ancestrales. Y en mi maletín herramientas tanto científicas como esotéricas. Blackwood me esperaba en la entrada. A la luz del día su aspecto era aún más preocupante. Su piel tenía un tono grisáceo y pequeñas venas oscuras se marcaban bajo sus ojos, como telarañas negras. ¿Ha dormido, señor Blackwood?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. No puedo dormir. Lo escucho. Susurra cosas que ningún hombre debería escuchar. Lo tomé del brazo con firmeza. Concéntrese, señor. Necesito su mente clara. ¿Quién más estará hoy en el museo? Solo el Dr. Pierce, nuestro experto en jeroglíficos, y la señorita Elizabeth Harrington, sobrina de Sir Richard y heredera legal de la colección. Insistió en estar presente. Fruncí el ceño. Un elemento imprevisto siempre complica las cosas. ¿Es necesaria su presencia? Me temo que sí. Ha amenazado con acciones legales si no se le permite supervisar el manejo de las posesiones de su tío. Entramos al museo por una puerta lateral. Los pasillos, normalmente bulliciosos de visitantes, estaban inquietantemente silenciosos. Nuestros pasos resonaban en el mármol, creando ecos que parecían perseguirnos como fantasmas invisibles. La sala egipcia estaba al final de un largo corredor. A medida que nos acercábamos, noté cómo Blackwood se tensaba cada vez más. Su respiración se volvió entrecortada y pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente a pesar del frío. «Está ahí», murmuró. Esperando. Las enormes puertas de roble se abrieron ante nosotros. La sala era majestuosa, con altos techos y columnas que imitaban la arquitectura de los antiguos templos egipcios. Sarcófagos, estatuas de dioses con cabezas de animales y vitrinas con papiros milenarios se alineaban en perfecto orden. Y, al fondo separado del resto sobre un pedestal de mármol negro, estaba el sarcófago del que había hablado Blackwood. A simple vista era diferente a cualquier otro que hubiera visto. No tenía la típica forma humanoide, sino que era completamente rectangular, como una caja. Su superficie no estaba decorada con las habituales escenas del libro de los muertos, sino con símbolos que parecían cambiar sutilmente si se los miraba demasiado tiempo. Eran como espirales y líneas que formaban rostros agonizantes si uno enfocaba la vista de cierta manera. Junto al sarcófago, 2 personas nos esperaban. Un hombre de mediana edad con gafas y barba canosa que supuse era el Dr. Pierce.
y una mujer, joven, no mayor de 30 años, vestida completamente de negro, con un porte aristocrático y una expresión de fría determinación. Elizabeth Harrington. Ah, Blackwood finalmente, dijo Pierce visiblemente nervioso. ¿Este es el especialista del que hablaba? Detective Almanaque, me presenté, estrechando su mano. Estaba helada y húmeda. Especialista en Ponitocien, fenómenos inexplicables. Elizabeth Harrington me miró con escrutinio, sus ojos verdes evaluándome con una intensidad que resultaba casi física. Mi tío nunca mencionó este sarcófago en su correspondencia, dijo sin preámbulos. Y ahora, 3 hombres han muerto. Espero que pueda arrojar algo de luz sobre este asunto, detective. Había algo en su voz, una cadencia extraña, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada. No me gustaba en absoluto. Haré lo que pueda, señorita Harrington. Ahora, si me permiten, necesito examinar el sarcófago de cerca. Me acerqué al objeto sintiendo inmediatamente una opresión en el pecho. El aire alrededor parecía más denso, como si estuviera cargado de una energía invisible. Saqué de mi maletín una lupa especial, con el cristal tratado con una solución de mi propia creación que permite ver residuos de energías que normalmente están ocultas al ojo humano. A través de la lupa, la superficie del sarcófago parecía vibrar, emitiendo un tenue resplandor rojizo que pulsaba como un corazón enfermo. Los símbolos ya no parecían tallados en la piedra, sino que flotaban ligeramente sobre ella, como si estuvieran vivos. ¿Alguien ha intentado abrirlo desde el incidente de ayer?, pregunté sin apartar la vista del sarcófago. Por supuesto que no, respondió Pierce. Después de encontrar a Cooper, sellé la sala hasta su llegada. Bien, ahora necesito que todos se alejen. Voy a intentar comunicarme con lo que sea que habita aquí. ¿Comunicarse? La voz de Elizabeth sonó alarmada. Deberíamos destruirlo, no hablar con ello. La miré fijamente. Era una reacción inusual para alguien supuestamente interesado en preservar el legado de su tío. La destrucción sin comprensión suele llevar a consecuencias peores, señorita Harrington. Primero debemos entender a qué nos enfrentamos. Con reticencia, los 3 se retiraron varios metros. Extraje de mi maletín un pequeño frasco con un líquido de color ámbar, una mezcla de hierbas y sustancias que actúan como conducto entre dimensiones. Lo vertí formando un círculo a mi alrededor, murmurando palabras en un idioma más antiguo que cualquier civilización conocida. Luego, coloqué mis manos sobre el sarcófago y cerré los ojos. El mundo a mi alrededor desapareció. Me encontré flotando en un vacío negro absoluto. No había arriba ni abajo, no había sonido, no había nada excepto la oscuridad. Y entonces lo escuché. El susurro. No era una voz humana. Era como el sonido del viento pasando a través de un cementerio de huesos, como miles de insectos arrastrándose sobre papel viejo, como el último aliento de un moribundo multiplicado infinitamente. Al fin vienes, buscador. Te he estado esperando durante milenios. La voz resonaba dentro de mi cabeza, en cada rincón de mi mente, explorando mis recuerdos, mis miedos, mis secretos más oscuros. ¿Quién eres?, pregunté al vacío, una risa seca como hojas muertas quebrándose. Tengo muchos nombres. Sutek-Ra es uno de ellos. El susurro en las sombras, otro. Soy el que espera entre los espacios, el que observa desde los rincones oscuros de tus ojos cuando te miras al espejo. Soy lo que temes encontrar cuando exploras lo desconocido. ¿Qué quieres de este mundo? Lo que todos queremos, buscador. Vivir, ser, existir más allá de las limitaciones. Durante eones he estado atrapado en este vacío, alimentándome de las migajas de miedo que caen desde tu mundo. Pero ahora la puerta se está abriendo. Sentí un frío atroz recorrer mi ser, como si cada parte de mí estuviera congelándose, desde dentro. Las muertes. Estás influenciando a las personas para que se mutilen, para usar su sufrimiento como llave. Otra risa, esta vez más cercana, como si la entidad estuviera justo detrás de mí. No los estoy influenciando, buscador. Les estoy mostrando la verdad. Les estoy liberando de la ilusión que llamáis realidad. Ojos que no pueden ver más allá del velo. Lenguas que no pueden pronunciar lo innombrable. Son limitaciones que les ayudo a superar. No permitiré que sigas. Te enviaré de vuelta a la oscuridad de donde vienes. La entidad pareció expandirse, envolviéndome como una niebla tóxica que penetraba por mis poros. ¿Crees que puedes detenerme? Ya estoy en Ino Isian, tu mundo.
La puerta se abrió la noche en que Elizabeth Harrington mató a su tío y reclamó la llave que él había ocultado durante décadas. Ella es mía ahora, mi sacerdotisa, mi voz en tu mundo. Y tú, buscador, podrías ser mi heraldo. De repente vi imágenes de un poder inimaginable, de conocimientos que ningún humano debería poseer, de la capacidad de doblar la realidad a mi voluntad. Todo podría ser mío si aceptaba, si me convertía en el heraldo de Sutekh-Ra. Por un momento, un breve y terrible momento, la tentación me abrumó. ¿Cuántas veces había enfrentado lo imposible con herramientas inadecuadas? ¿Cuántas veces había rozado la muerte por falta de poder? Con lo que Sutekh-Ra me ofrecía, podría enfrentar cualquier horror, resolver cualquier misterio. Pero entonces recordé los ojos arrancados, las lenguas cortadas. Recordé que cada poder tiene un precio, y que el precio que exigían entidades como esta siempre era demasiado alto. No, dije con firmeza. Conozco tu tipo. Prometes poder pero entregas esclavitud. Ofreces conocimiento pero robas el alma. No seré tu heraldo ni tu vehículo, y voy a asegurarme de que regreses al vacío donde perteneces. Un rugido furioso sacudió el vacío y sentí como si miles de agujas se clavaran en cada centímetro de mi piel. Entonces perecerás con los demás. El susurro se convertirá en un grito que romperá los cielos y la tierra. Fui expulsado violentamente de la visión. Abrí los ojos para encontrarme aún en la sala egipcia, pero la situación había cambiado drásticamente. Blackwood yacía inconsciente en el suelo. Pierce estaba arrodillado, con las manos sobre los oídos, mientras sangre manaba entre sus dedos. Y Elizabeth Harrington. Elizabeth estaba de pie junto al sarcófago, con la flauta de hueso en sus labios, tocando una melodía discordante que reverberaba en las paredes y parecía doblar la realidad a su alrededor. La mujer ya no parecía humana. Sus ojos se habían vuelto completamente negros y venas oscuras pulsaban visiblemente bajo su piel pálida. La flauta emitía un sonido que no debería ser posible producir con un instrumento físico. Una cacofonía que hablaba directamente a la mente y amenazaba con destrozarla. «Elizabeth», grité, luchando por mantenerme en pie mientras la pistolis, melodía infernal, intentaba quebrar mi voluntad. «Ese ser te está utilizando. Te destruirá una vez que haya cruzado completamente». Su rostro se contrajo en una sonrisa que era demasiado amplia para ser humana, revelando dientes que se habían vuelto afilados como los de un depredador. Detective Almanaque, tan perspicaz y aún así tan ciego. Su voz sonaba como varias voces superpuestas. No me está utilizando. Yo lo invoqué. Mi tío lo mantuvo encerrado durante décadas, negándose a completar el ritual que nos otorgaría poder más allá de lo imaginable. Tuve que tomar el asunto en mis propias manos. Mataste a tu tío, dije, comprendiendo finalmente. Y a los trabajadores del museo. Los trabajadores fueron ofrendas necesarias, respondió con indiferencia. Su sangre, sus ojos, sus lenguas. Cada sacrificio fortalecía el vínculo. Y ahora con tu llegada, el círculo se completa. El buscador, el que camina entre mundos, la última pieza del ritual. El aire alrededor comenzó a ondularse como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada. Del sarcófago emanaba una niebla negra que tomaba formas aberrantes por momentos. Rostros agonizantes, manos esqueléticas, criaturas que desafiaban toda clasificación. Sabía que tenía que actuar, rápidamente. De mi abrigo saqué un antiguo amuleto egipcio, uno que había adquirido años atrás de un sacerdote moribundo que clamaba ser el último guardián del sello de Anubis. Per Heru Nebet Kert, Kesef Susutek, recité las palabras de Mu, poder que había memorizado para una ocasión como esta. El amuleto comenzó a brillar con una luz dorada, formando una barrera entre la niebla y yo. Elizabeth Sutekh-Ra siseó con furia. Tus pequeños trucos no pueden detener lo inevitable, buscador. El susurro ya está en el mundo. Quizás no pueda detenerlo, respondí, avanzando lentamente hacia ella mientras mantenía el amuleto en alto. Pero puedo enviarlo de vuelta a donde pertenece. Mientras hablaba, extendí mi otra mano hacia el Dr. Pierce, que seguía arrodillado. Pierce, el pergamino. Necesito el pergamino. El hombre, aún aturdido, comprendió lo suficiente para arrastrarse hacia una vitrina cercana y extraer el antiguo documento. Me lo lanzó con manos temblorosas. Elizabeth Sutekh-Ra intentó interceptarlo, pero la barrera del amuleto la mantenía a distancia. Atrapé el pergamino y lo desenrollé rápidamente. Allí estaban los símbolos que había visto antes, pero ahora podía entenderlos, como si el contacto con la entidad me hubiera otorgado temporalmente la capacidad de leer su lenguaje. Era un ritual de invocación, sí, pero también contenía su reverso, el ritual de destierro.
Comencé a recitar las palabras antiguas y terribles que vibraban en el aire como cosas vivas. Cada sílaba quemaba mi garganta como ácido, pero continué. La niebla que emanaba del sarcófago comenzó a agitarse violentamente, formando un torbellino que giraba alrededor de Elizabeth. La mujer, entidad, lanzó un chillido inhumano que hizo que los cristales de las vitrinas estallaran en 1000 pedazos. Intentó avanzar hacia mí, pero cada paso parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «¡Detente!», rugió con esa voz múltiple. «Te ofreceré cualquier cosa, conocimiento, poder, la vida de quien desees». Ignoré sus ofertas y continué con el ritual. La flauta de hueso en sus manos comenzó a agrietarse, filtrando una luz rojiza por las fisuras. El suelo bajo nuestros pies temblaba y podía escuchar los alaridos de terror de Blackwood y Pierce, que presenciaban algo que sus mentes no podían procesar completamente. Llegué a la última línea del ritual. Elizabeth Sutekh-Ra estaba ahora a solo unos pasos de mí, su forma fluctuando entre la de la elegante dama y algo monstruoso con demasiados miembros y ángulos imposibles. «No sabes lo que estás rechazando», dijo, su voz ahora un susurro seductor. «Podría mostrarte los secretos del universo, las verdades detrás de cada misterio que has perseguido. Podría hacerte inmortal». Por un instante dudé. La tentación de conocer, de ver más allá del velo, era casi irresistible para alguien como yo, que había dedicado su vida a perseguir lo inexplicable. Pero entonces recordé todas las víctimas, no solo de este caso, sino de todos los anteriores. Recordé que algunas puertas deben permanecer cerradas, algunos conocimientos deben seguir, ocultos. Kesef Susutek GNG. Pronuncié la última frase del ritual. La flauta de hueso se desintegró por completo, liberando un estallido de energía que nos lanzó a todos contra las paredes. La niebla negra fue succionada de vuelta al sarcófago con la fuerza de un huracán, arrastrando consigo a Elizabeth, que se aferraba desesperadamente a las columnas, a las vitrinas, a cualquier cosa para evitar ser arrastrada. «Volveré», fue su último grito antes de que su cuerpo se distorsionara de manera imposible y fuera absorbido junto con la niebla. El sarcófago se cerró con un estruendo final y durante un segundo vi cómo los símbolos en su superficie brillaban intensamente, antes de apagarse para siempre. Luego, silencio. Me arrastré hasta el sarcófago, cada músculo de mi cuerpo protestando por el esfuerzo. La superficie de piedra estaba ahora lisa, sin ningún símbolo visible. Era solo una caja de piedra antigua, nada más. Blackwood y Pierce se acercaron tambaleándose, sus rostros aún marcados por el horror de lo que habían presenciado. «¿Está terminado?», preguntó Blackwood con voz quebrada. «Por ahora», respondí, sabiendo que seres como Sutekh-Ra nunca desaparecen completamente. «Pero este sarcófago debe ser destruido, fundido hasta que no quede nada, y las cenizas esparcidas en lugares diferentes, consagrados por rituales de protección». Los días siguientes a la confrontación en el Museo Británico fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Londres había regresado a su estado habitual, lúgubre, neblinosa, pero sin ese aire de malevolencia sobrenatural que había sentido durante el caso del sarcófago. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo había quedado inconcluso. Una semana después, mientras revisaba mis notas sobre el caso en mi estudio, noté algo que había pasado por alto. En el pergamino del ritual había un símbolo repetido en los márgenes, casi imperceptible, una espiral que terminaba en 3 líneas paralelas. Según mis conocimientos de simbolismo arcano, representaba una conexión persistente, un ancla, entre dimensiones. El ritual no había desterrado completamente a Sutekh-Ra, solo había cerrado la puerta principal, pero quedaban grietas, conexiones menores. Esa misma noche me desperté sobresaltado. Un sonido apenas perceptible había interrumpido mi sueño. Agucé el oído y lo escuché nuevamente. Un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de una pared muy gruesa. Provenía de mi escritorio. Encendí la lámpara de gas y me acerqué con cautela. Sobre la superficie, de madera pulida, estaba mi diario, abierto en una página que no recordaba haber escrito. La caligrafía era mía, indudablemente, pero las palabras... El sarcófago no era la prisión, era la puerta, y yo soy la llave. Busca los ojos en Camden, busca las lenguas en Whitechapel. Están conectados. Todos somos uno con el susurro. Mi sangre se heló. No recordaba haber escrito aquello. ¿Me había estado influenciando Sutekh-Ra durante el sueño? ¿O acaso era un mensaje de mi subconsciente que había percibido algo que mi mente consciente había pasado por alto? Fuera lo que fuese, no podía ignorarlo. Si existía la posibilidad
De que su Tejra siguiera activo de alguna forma, tenía que investigarlo. Y las referencias a Camden y Whitechapel eran demasiado específicas para ser casualidades. Al amanecer, me dirigí a Camden Town. El barrio bullía de actividad incluso a esa hora temprana, con comerciantes preparando sus puestos en el mercado y obreros dirigiéndose a las fábricas cercanas. Pero no tenía claro qué estaba buscando exactamente. Los ojos en Camden podía significar cualquier cosa. Me detuve en una taberna para tomar un té fuerte mientras reflexionaba sobre mi próximo. Pasó. La camarera, una mujer robusta de mejillas sonrosadas, me miró con curiosidad mientras me servía. «No es común ver a un caballero como usted por estos lares tan temprano», comentó. «Estoy buscando algo», respondí vagamente. «¿Y qué sería ese algo si se puede saber?», dudé un momento. A veces, las preguntas directas a los lugareños proporcionan información que días de investigación no consiguen. ¿Ha ocurrido algo inusual en el barrio últimamente? ¿Algo relacionado con ojos? Su expresión cambió inmediatamente. Miró a su alrededor nerviosamente y bajó la voz. ¿Se refiere a las estatuas? Han aparecido por todo Camden. Nadie sabe quién las pone ni cómo aparecen de la noche a la mañana. Son horribles, oh señor. Absolutamente horribles. ¿Estatuas?, pregunté sintiendo que estaba en la pista correcta. ¿Qué tipo de estatuas? Pequeñas figuras como de niños, pero con ojos. Ojos que parecen seguirte. Algunos dicen que por la noche los ven parpadear. Un escalofrío recorrió mi espina. Esto tenía toda la firma de su Tejra. ¿Dónde? ¿Puedo encontrar una de estas estatuas? La mujer pareció dudar, pero finalmente respondió. Hay una en el callejón detrás de la iglesia de San Michael. Nadie se atreve a tocarla. El párroco intentó retirarla, pero al día siguiente apareció de nuevo, y el pobre hombre amaneció con una ceguera inexplicable. Pagué mi té y salí rápidamente hacia la dirección indicada. El callejón detrás de la iglesia era estrecho y oscuro, con muros altos que bloqueaban casi toda la luz. Al fondo, sobre un pedestal improvisado con ladrillos viejos, estaba la estatua. A primera vista, parecía una figura infantil tallada en piedra gris, de unos 30 centímetros de altura. Representaba a un niño en posición sedente, con las piernas cruzadas y las manos extendidas como en ofrenda. Pero su rostro era una abominación. Tenía 4 ojos, dispuestos simétricamente, y todos ellos parecían demasiados reales, demasiado húmedos para ser de piedra. Me acerqué con cautela, sosteniendo frente a mí el amuleto egipcio que había usado contra su Tejra. Al aproximarme percibí un olor dulzón y pútrido, como de carne en descomposición. Examiné la estatua sin tocarla. En su base había inscripciones similares a las del sarcófago, pero más simples, como si hubieran sido hechas apresuradamente. Tomé mi cuaderno y las copié meticulosamente. Cuando terminé, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero el callejón estaba vacío. Sin embargo, la sensación persistía. Alguien o algo me observaba. «Muéstrate», dije con firmeza, preparado para cualquier manifestación sobrenatural. Un maullido suave respondió a mi comando. Un gato negro salió de entre unas cajas viejas, observándome con sus ojos amarillentos. Suspiré, aliviado pero aún alerta. Los gatos a menudo perciben presencias que los humanos no pueden ver. Estaba a punto de marcharme cuando noté algo inusual en el felino. Sus pupilas no eran verticales como las de cualquier gato, sino perfectamente redondas, y no parpadeaba. El animal ladeó la cabeza como si estuviera evaluándome y luego habló. «Almanaque», dijo con una voz que no era animal ni humana, sino algo intermedio, un susurro rasposo. «El buscador, el que rechazó el regalo del conocimiento». Di un paso atrás, empuñando el amuleto como un arma. Su Tejra. ¿Cómo? El gato esbozó lo que solo puede describirse como una sonrisa, algo anatómicamente imposible para un felino. Te lo dije, no puedes desterrarme completamente. Mientras haya oscuridad en el corazón de los hombres, mientras haya miedo y duda, siempre encontraré un camino de regreso. ¿Qué son estas estatuas? ¿Qué pretendes? El gato comenzó a caminar en círculos a mi alrededor, su cola moviéndose, hipnóticamente. Anclas, almanaque, puntos de contacto. Cada estatua contiene los ojos sacrificados de quienes vieron demasiado. Ojos que ahora ven para mí, que me permiten filtrarme lentamente de vuelta a tu mundo. Las detendré, destruiré cada una de ellas. El animal soltó un sonido que era mitad maullido, mitad risa. Puedes intentarlo, pero ya hay docenas en cada distrito de Londres, y mientras destruyes una, aparecen 2 más. Es solo cuestión de tiempo. Con un movimiento rápido, alcancé al gato y lo sujeté por el pescuezo.
El animal no luchó, solo me miró con esos ojos inhumanos. Podrías matarme, dijo serenamente, pero solo destruirías este receptáculo temporal. Encontraría otro. Un perro callejero, un cuervo, quizás incluso un niño pequeño. Los niños son especialmente susceptibles a mi susurro. Lo solté, sintiendo repulsión y frustración a partes iguales. El gato se alejó unos pasos y continuó. Hay una forma de detenerme, por supuesto, el ritual completo. Pero para eso necesitaría, sí, la flauta de hueso que ahora está conmigo en el vacío entre los mundos. A menos que encuentres los otros fragmentos. Si Richard Harrington no era tonto, dividió la flauta original en 3 partes. El que estaba en el sarcófago era solo uno de ellos. Los otros 2 están ocultos, protegidos por guardianes que ni siquiera saben que custodian. Entrecerré los ojos, desconfiado. ¿Por qué me dirías esto? ¿Por qué ayudarme a detenerte? El gato ladeó nuevamente la cabeza en un gesto casi burlón. ¿Quién dice que te estoy ayudando? Quizás quiero que encuentres los fragmentos. Quizás necesito que los reúnas para completar lo que Elizabeth no pudo. O quizás simplemente disfruto del juego, buscador. La eternidad es aburrida sin adversarios dignos. Con esas palabras, el gato se dio la vuelta y se alejó entre las sombras. Cuando desapareció de mi vista, la estatua emitió un crujido. Las 4 órbitas oculares comenzaron a sangrar. Un líquido viscoso y negro que olía a metal oxidado y especias exóticas. Saqué de mi maletín un frasco con una mezcla de sal consagrada y hierbas purificadoras y lo esparcí sobre la estatua. El líquido negro comenzó a hervir al contacto y la piedra emitió un chirrido como de uñas sobre pizarra. Finalmente, la estatua se resquebrajó y colapsó en un montón de fragmentos inertes, uno menos, pero según Sutekh-Ra, quedaban docenas. Y lo peor era que ahora tenía un nuevo enigma: los fragmentos faltantes de la flauta. ¿Debía buscarlos como sugería la entidad? ¿O era una trampa para hacerme completar lo que Elizabeth había comenzado? Mi siguiente paso era claro: Whitechapel y las lenguas. Si Camden tenía estatuas con ojos, probablemente Whitechapel tendría alguna manifestación relacionada con lenguas cortadas. El distrito de Whitechapel había mejorado en los últimos años, pero seguía siendo un lugar donde la miseria y el crimen encontraban refugio en callejones oscuros y edificios decrépitos. Era mediodía cuando llegué, pero las densas nubes y la contaminación industrial creaban una penumbra perpetua. Comencé mi búsqueda en los alrededores de Box Row, donde el infame Jack había cometido su primer asesinato documentado. Sí, había una conexión con fuerzas oscuras. Ese lugar tenía un potencial particular como punto focal. Mientras recorría las calles, noté que los habitantes locales me evitaban la mirada, algo inusual incluso para este distrito acostumbrado a la desconfianza. Era como si temieran que el contacto visual pudiera contagiarles algún mal. Tras horas de búsqueda infructuosa, decidí cambiar de estrategia. Entré en una taberna frecuentada por prostitutas y delincuentes menores, el tipo de lugar donde las noticias y rumores fluyen libremente tras un par de tragos. Me senté en un rincón oscuro y pedí un whisky que probablemente contenía más queroseno que alcohol. La camarera, una mujer de mid-70, sus ojos, ahora completamente negros, parecían contener galaxias enteras de oscuridad. Su piel estaba surcada por venas negras que pulsaban visiblemente. Almanaque. Su voz resonó en mi mente, no en el aire. Has encontrado el primer fragmento, tal como él quería. ¿Él? ¿Te refieres a Sutekh-Ra? Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Sutekh-Ra, el susurro, el que espera entre dimensiones. Tantos nombres para lo que simplemente es el próximo paso en nuestra evolución. Él no quiere destruir el mundo, Almanaque. Quiere transformarlo, liberarnos de las limitaciones de la carne, de la moralidad, del tiempo lineal. He visto su tipo de liberación, respondí con desprecio. Ojos arrancados, lenguas cortadas, mentes quebradas. Pequeños sacrificios para una trascendencia mayor. Pero no estoy aquí para convencerte. Estoy aquí para advertirte. Mi hermano no te contó toda la verdad. Los fragmentos de la flauta no son solo llaves o armas. Son partes de Sutekh-Ra mismo, fragmentos de su esencia. Cada uno que reúnas te conectará más a él. Te cambiará, tal como me cambió a mí. Miré el estuche donde había guardado el fragmento, sintiendo ahora un pulso casi imperceptible emanando de él. ¿Por qué me dices esto? ¿No quieres que reúna los fragmentos para completar el ritual? Elizabeth inclinó la cabeza en un gesto que me recordó inquietantemente al gato de Camden.
Quiero que lo hagas con conocimiento completo. Quiero que cada paso que des hacia nosotros sea una elección consciente, porque solo así la transformación será perfecta. Su imagen comenzó a distorsionarse, como si el espejo estuviera derritiéndose. Busca en el Cairo almanaque. Encuentra el recuerdo perdido. Pero pregúntate, ¿por qué elegiste olvidar? ¿Qué viste que era tan terrible que preferiste borrarlo de tu mente? El espejo se agrietó completamente y la imagen de Elizabeth desapareció. 2 semanas después me encontraba en Egipto, esta vez en el Cairo. La ciudad bullía de vida bajo el implacable sol, pero yo sentía un frío interior que ningún calor externo podía disipar. El café Al-Fishawi, mencionado en la carta de Sir Richard, era un establecimiento legendario en el corazón del Bazar Khan el-Khalili, frecuentado tanto por lugareños como por visitantes exóticos. Me senté en una mesa en la esquina más alejada pidiendo un café turco. Mientras esperaba, observé el lugar detenidamente, buscando algo que pudiera desencadenar el recuerdo suprimido. Nada parecía familiar. El café llegó, servido por un anciano de rostro arrugado como pergamino antiguo. Al dejar la pequeña taza frente a mí, se inclinó ligeramente y susurró: «El inglés que busca sombras ha regresado. Él dijo que vendrías». ¿Quién dijo eso? El otro inglés, el que hablaba con los muertos. Dejó algo para ti hace muchos años. Dijo que cuando estuvieras listo para recordar, volverías. ¿Qué dejó? No aquí. Demasiados ojos, demasiados oídos. Bebe tu café. Cuando termines, ve al callejón de los alquimistas. Pregunta por Yusuf el Ciego. El callejón de los alquimistas era uno de los rincones más antiguos del bazar. Estrechas tiendas vendían hierbas exóticas, minerales raros y amuletos de dudosa procedencia. Pregunté por Yusuf el Ciego, recibiendo miradas de recelo hasta que un niño se ofreció a guiarme. Me condujo a través de pasajes cada vez más estrechos hasta una puerta diminuta en un muro que parecía tan antiguo como la ciudad misma. «Yusuf espera dentro», dijo el niño antes de desaparecer. Llamé a la puerta que se abrió silenciosamente. El interior era una habitación circular, iluminada por velas de cera negra. En el centro, sentado sobre cojines desgastados, estaba un hombre de edad indeterminada. Sus ojos estaban cubiertos por una venda negra. «Detective Almanaque», dijo con voz profunda y calmada. «El buscador de verdades incómodas. Has tardado más de lo que él esperaba». «Sir Richard Harrington». Yusuf asintió. «Un hombre interesante. Entendía que algunas puertas deben permanecer cerradas. Sabía que los recuerdos son tan poderosos como peligrosos. He venido a recuperar uno». «No es tan simple, detective. Lo que voluntariamente olvidaste no puede simplemente recordarse. Debe experimentarse nuevamente». «¿Qué significa eso?» «Significa que debes beber esto», dijo, extendiendo una copa de cerámica negra que contenía un líquido espeso y humeante. «Es una infusión de loto azul, acónito y ciertos ingredientes que es mejor no nombrar. Te llevará al momento exacto que buscas». Tomé la copa y bebí su contenido de un solo trago. El líquido quemó mi garganta como fuego líquido y un sabor metálico inundó mi boca. Casi inmediatamente mi visión comenzó a distorsionarse. La habitación se disolvió en manchas de color y sombras danzantes. Y entonces caí a través del tiempo, a través de mis propios recuerdos, hasta que todo se detuvo abruptamente. Me encontraba nuevamente en el café Al-Fishawi, pero era 11 años atrás. Podía verme a mí mismo, más joven, con menos cicatrices tanto físicas como metafísicas, sentado en la misma mesa donde había estado horas antes. Era un observador en mi propio recuerdo, incapaz de interactuar, solo de presenciar. Un hombre se acercó a mi yo más joven. Alto, elegante, con el porte de Montausenon, un aristócrata y los ojos cansados de alguien que ha visto demasiado. «Sir Richard Harrington, sin duda». «¿Detective Almanaque?», preguntó en voz baja. Mi yo más joven asintió cautelosamente. «¿Quién pregunta?» «Sir Richard Harrington. Tengo entendido que está investigando las muertes en el barrio copto. Muertes rituales, ojos arrancados, lenguas cortadas». Sir Richard palideció visiblemente. «Entonces ya ha comenzado». «Aquí también». Una conversación larga siguió, donde Sir Richard explicaba sobre su Tej-Ra, sobre el descubrimiento de la flauta en una tumba no catalogada cerca de Luxor, sobre cómo había comenzado a influir en su hermana Elizabeth. Mi yo más joven escuchaba con creciente alarma, haciendo preguntas precisas que revelaban que, incluso entonces, ya tenía conocimiento de entidades como su Tej-Ra.
Finalmente, Sir Richard extrajo de su maletín un objeto envuelto en tela negra. Este es uno de los 3 fragmentos de la flauta. Ya he ocultado uno en Londres. El tercero está en poder de un guardián de confianza, pero necesito que este fragmento desaparezca de forma que ni siquiera yo sepa dónde está. ¿Y cómo propone lograr eso? Hipnosis profunda. Usted elegirá un escondite, lo ocultará, y luego yo borraré ese recuerdo específico de su mente. Si algún día es necesario recuperarlo, podrá hacerlo regresando a este lugar y sometiéndose a un ritual específico. Mi yo más joven consideró la propuesta en silencio, luego asintió. Lo haré, pero necesito examinar el fragmento primero. Sir Richard desenvolvió el objeto. Era idéntico al fragmento que yo había encontrado en el almacén de Limehouse. 1/3 de una flauta de paz, hueso con símbolos intrincados tallados en su superficie. La escena cambió. Ahora estábamos en una habitación oscura, posiblemente en algún lugar del mismo bazar. Mi yo más joven estaba sentado en una silla, con Sir Richard frente a él. El fragmento de la flauta estaba sobre una mesa entre ambos. Sir Richard balanceaba un pequeño péndulo de cristal frente a mis ojos, murmurando palabras hipnóticas en una mezcla de inglés y árabe antiguo. Vi cómo mis párpados comenzaban a caer, cómo mi cuerpo se relajaba en un trance profundo. Ahora, detective, dijo Sir Richard, tomará el fragmento y pensará en el lugar más seguro que conozca en el Cairo. Un lugar que no sea obvio, que no tenga conexión directa con usted, pero al que pueda acceder si es necesario. Mi yo más joven asintió lentamente, tomó el fragmento y se levantó con movimientos mecánicos. Sir Richard y yo, como observador del recuerdo, lo seguimos mientras salía de la habitación y se adentraba en el laberinto del bazar. Caminamos hasta llegar a una pequeña mezquita abandonada. Mi yo más joven entró, dirigiéndose directamente hacia el mihrab, el nicho que indica la dirección de la Meca. Con cuidado, retiró una piedra suelta de la pared bajo el mihrab, colocó el fragmento de la flauta en el hueco y volvió a colocar la piedra que encajaba perfectamente, ocultando cualquier evidencia de manipulación. Fui expulsado violentamente de la visión. Abrí los ojos para encontrarme aún en la habitación circular con Yusuf el ciego. «¿Has visto?», dijo. No era una pregunta. «He visto», confirmé, sintiendo como el recuerdo recién recuperado se asentaba en mi mente. «Sé dónde está. El fragmento». «Ten cuidado, buscador», advirtió Yusuf. «Cada paso que das hacia la flauta completa es un paso que das hacia el susurro. Ya puedes sentirlo, ¿verdad? La forma en que se filtra en tus sueños, en tus pensamientos». No respondí, pero ambos sabíamos la verdad. Desde que había encontrado el primer fragmento, algo había cambiado en mí. Una sensibilidad aumentada a las sombras, a los espacios entre las cosas, a los susurros que siempre están presentes pero que normalmente no escuchamos. «Hay algo más que debes saber», continuó Yusuf. Sir Richard dejó otro mensaje para ti en caso de que llegaras a este punto. Extrajo de sus ropas un pequeño cilindro de marfil tallado con los ahora familiares símbolos, sus últimas palabras grabadas poco antes de su muerte. Tomé el cilindro. Tenía una pequeña abertura en un extremo como una bocina en miniatura. «Colócalo en tu oído, solo tú puedes escuchar lo que contiene». Obedecí, colocando el hipósin o ese extraño objeto contra mi oído derecho. Al principio solo hubo silencio, luego un crujido como de estática y finalmente la voz de Sir Richard, débil pero clara. «Detective Almanaque, si está escuchando esto significa que Sutek Ra ha encontrado una manera de regresar y usted está buscando los fragmentos de la flauta. Debo advertirle, la flauta completa no es un arma contra la entidad como le hice creer. Es el conducto final para su manifestación completa en nuestro mundo. Mi intención original era destruir los fragmentos, pero descubrí que son indestructibles, por medios convencionales. La única forma de neutralizarlos era separarlos y ocultarlos. La razón por la que recurrí a usted es porque de todos los hombres que he conocido, usted posee la fortaleza mental para resistir la influencia de Sutek Ra. Si alguien puede manejar los fragmentos sin sucumbir, es usted. Pero debe saber que los fragmentos tienen efecto acumulativo. Un fragmento puede influir sutilmente en los sueños. 2 pueden alterar la percepción de la realidad. Los 3 juntos pueden quebrar incluso la mente más fuerte. Si ha llegado tan lejos, probablemente ya tenga un fragmento y ahora sabe dónde está el segundo. El tercero está en poder de Elizabeth, o lo estaba cuando grabé este mensaje. Mi consejo final: reúna los 2 primeros fragmentos, pero no busque el tercero. 2 fragmentos sin el tercero son inútiles para Sutek Ra.
Manténgalos separados y ocultos y la entidad permanecerá debilitada. Si decide ignorar mi consejo y buscar el tercero, que Dios se apiade de todos nosotros. La voz se desvaneció dejando solo un zumbido sordo. Encontrar la mezquita abandonada no fue difícil. Con el recuerdo ahora claro en mi mente, pude replicar el camino que había tomado 11 años atrás. El edificio estaba aún más deteriorado, prácticamente en ruinas, con parte del techo derrumbado permitiendo que la luz del sol entrara en haces polvorientos. El mihrab seguía intacto, el nicho apuntando fielmente hacia la Meca a través de los siglos. Me arrodillé ante él y busqué la piedra suelta que había manipulado en mi estado hipnótico. Estaba exactamente donde la recordaba, ligeramente más descolorida que las que la rodeaban. La retiré con cuidado revelando el pequeño hueco detrás, y allí estaba, el segundo fragmento de la flauta idéntico al primero, esperando como si el tiempo no hubiera pasado. Al tomarlo, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo, mucho más intensa que con el primer fragmento. Y durante un segundo vi algo imposible. El mundo a mi alrededor parpadear, revelando brevemente otro lugar, un paisaje alienígena de cristal negro bajo un cielo verde enfermizo. Guardé rápidamente el fragmento en el estuche protector junto al primero, sintiendo como los dos objetos parecían reconocerse, vibrar al unísono como si se comunicaran. Las palabras de Sir Richard resonaban en mi mente. 2 fragmentos alteran la percepción de la realidad. Ya lo estaba experimentando. Sabía que tenía que tomar una decisión crítica, seguir el consejo de Sir Richard y mantener los 2 fragmentos separados y ocultos, o buscar el tercero para completar la flauta. Si optaba por lo primero, Sutekh-Ra permanecería en un estado debilitado, capaz de influir pero no de manifestarse, completamente. Pero eso significaba una vigilia eterna, generación tras generación de guardianes manteniendo los fragmentos separados. Si elegía lo segundo, tendría que enfrentar a la entidad, apostar que podría derrotarla definitivamente. Pero el riesgo era incalculable. ¿Y si fallaba? ¿Y si los 3 fragmentos juntos quebraban mi mente como había advertido Sir Richard? Esa noche el sueño fue diferente. No estaba en el desierto negro, sino en Londres, una Londres transformada. El Támesis fluía con un líquido espeso y oscuro que no era agua. Los edificios se retorcían en formas imposibles, con ventanas que se abrían y cerraban como párpados. Y las personas tenían bocas adicionales en las palmas de sus manos, ojos en la nuca, miembros que se bifurcaban en ángulos que desafiaban la anatomía. En el centro de Trafalgar Square, donde debería estar la columna de Nelson, se alzaba una torre de hueso blanco tallada con los símbolos de Sutekh-Ra, y en su cima una figura tocaba una flauta, enviando ondas visibles de sonido que transformaban todo lo que tocaban. La figura dejó de tocar y me miró directamente. Era yo mismo. Mi doble sonrió, una sonrisa demasiado amplia para ser humana. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó con mi voz, pero con un eco metálico subyacente. No te elegimos para detenernos. Te elegimos para completarnos. ¿Quiénes son nosotros?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sutekh-Ra, el susurro, yo, tú. Todos somos fragmentos de la misma entidad. Tú no eres un humano, que ocasionalmente vislumbra lo sobrenatural. Eres algo más que temporalmente se cree humano. Me desperté gritando con los 2 fragmentos en mis manos, aunque estaba seguro de haberlos guardado en el estuche protector antes de dormir. Estaban calientes al tacto, pulsando como corazones diminutos. Sabía que no podía permanecer más tiempo en Egipto. Necesitaba regresar a Londres para encontrar el tercer fragmento. Y tenía una idea de dónde podría estar. Con Elizabeth Harrington, o lo que quedaba de ella. El viaje de regreso fue una pesadilla de percepciones distorsionadas y sueños cada vez más invasivos. Los 2 fragmentos, a pesar de mantenerlos en el estuche sellado con símbolos protectores, parecían filtrar su influencia constantemente. Comencé a notar patrones donde no debería haberlos, conexiones invisibles entre personas y eventos aparentemente no relacionados. Cuando finalmente llegué a Londres, la ciudad me pareció simultáneamente familiar y alienígena, como si estuviera viendo 2 versiones superpuestas, la Londres real y la Londres de mi sueño, donde los edificios se retorcían y el río fluía negro. Blackwood me esperaba en mi residencia. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos en órbitas oscurecidas. Su pelo, antes solo veteado de gris, ahora era completamente blanco. «Detective», dijo con voz quebrada. «Ha vuelto, y esta vez es peor. Explíquese, Blackwood». Después de lo que ocurrió en el museo, intenté seguir con mi vida.
Pero las pesadillas comenzaron casi inmediatamente. Sueños de un desierto negro, de una figura tocando una flauta. Mi sangre se heló, los mismos sueños que yo había estado teniendo. Hace 3 noches, continuó, me desperté para encontrarme en Highgate Cemetery, sin recordar cómo había llegado allí. Estaba frente a una tumba, la de Elizabeth Harrington. ¿Elizabeth tiene una tumba? No se encontró su cuerpo. Es un cenotafio, erigido por los pocos familiares que le quedaban. Pero esa noche, la tumba estaba abierta. Y dentro, Blackwood se estremeció visiblemente. Dentro había un ataúd de cristal negro, y en él yacía Elizabeth, o algo que usaba su forma. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué. Eran completamente negros, como pozos sin fondo, y me habló. ¿Qué dijo?, pregunté, aunque temía la respuesta. Dijo, dile al buscador que estoy esperando. El tercer fragmento está donde siempre. Debió estar, en la tumba negra. La puerta se abrirá cuando él esté listo para aceptar su verdadera naturaleza. Esa misma noche me dirigí a Highgate Cemetery. La oscuridad era absoluta, con nubes negras ocultando las estrellas y la luna. El cementerio, con sus tumbas antiguas y estatuas de ángeles que parecían moverse en las sombras, nunca había parecido tan amenazador. El cenotafio de Elizabeth estaba en una sección más reciente pero aislada. Una lápida simple con su nombre y fechas de nacimiento y supuesta muerte. Y efectivamente la tierra frente a ella había sido removida recientemente, revelando un agujero oscuro. Me asomé al interior. A unos 2 metros de profundidad, un resplandor verdoso emanaba de lo que parecía ser, como había descrito Blackwood, un ataúd de cristal negro. Descendí con cautela, usando una cuerda que había atado a una estatua cercana. Cada paso hacia abajo sentía como si estuviera adentrándome no solo en la tierra, sino en otra dimensión. El aire se volvía más frío, más denso, cargado de un olor dulzón y pútrido. Al llegar al fondo pude ver claramente el ataúd. No era exactamente cristal, sino algún tipo de material negro translúcido que emitía un suave resplandor verdoso desde su interior. Y dentro, como había dicho Blackwood, yacía Elizabeth. Su cuerpo estaba perfectamente preservado, como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestro enfrentamiento en el museo. Su piel era de un blanco alabastrino, sus labios rojos como la sangre fresca, pero lo más perturbador eran sus ojos. Estaban abiertos, completamente negros, y parecían seguir mis movimientos aunque su cuerpo permanecía inmóvil. Elizabeth, dije, mi voz sonando extrañamente amortiguada en el espacio confinado. O lo que queda de ti. Sus labios no se movieron, pero su voz resonó claramente en mi mente. Almanaque, el buscador, has venido por el tercer fragmento. ¿Dónde está? Una risa suave como el susurro de hojas secas. Donde siempre debió estar, en la tumba negra. Pero para encontrarlo, para reclamarlo, debes aceptar lo que eres, realmente. ¿Y qué soy según tú? Los ojos negros parecieron agrandarse, consumiendo todo su rostro por un momento. Eres como yo, un fragmento de algo mayor, un eco de su Tekra. ¿Por qué crees que puedes oír el susurro? ¿Por qué crees que Sir Richard te eligió a ti entre todos los hombres? Él lo sabía. Vio la marca en tu alma desde el primer momento. Mientes, dije, pero sin convicción. La flauta te llama, la sientes, ¿verdad? Pulsando en tus venas como un segundo corazón. Es porque reconoce a su maestro. Siempre fuiste tú, almanaque, el destinado a tocar la melodía que transformará este mundo estancado. A pesar del frío, sentí gotas de sudor corriendo por mi espalda, porque en el fondo sabía que había verdad en sus palabras. Siempre había sido diferente. Siempre había visto lo que otros no podían ver, sentido lo que otros no podían sentir. ¿Era esto la explicación? ¿Era yo de alguna manera parte de la entidad que había estado combatiendo? Si fuera como dices, ¿por qué lucharía contra su Tekra? Porque fragmentado, dividido, no recuerdas tu verdadera naturaleza, pero los fragmentos de la flauta están reuniéndose, y con ellos tu conciencia verdadera emerge. No estás luchando contra su Tekra, almanaque, estás luchando contra ti mismo. Retrocedí un paso sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. La tumba negra, en Egipto, es donde está el tercer fragmento. Sí, donde todo comenzó, donde la flauta fue encontrada originalmente, donde espera para ser reclamada, por ti. ¿Y si me niego? Los ojos negros se estrecharon. No puedes negarte a lo que eres. Puedes retrasar lo inevitable, pero al final
El susurro se convertirá en una canción, y tú serás quien la toque. Con esas palabras, el cuerpo de Elizabeth comenzó a desintegrarse, como si estuviera hecho de ceniza. En segundos no quedaba nada en el ataúd excepto un polvo negro que formaba, en su disposición, el mismo símbolo de la espiral terminada en 3 líneas paralelas. Regresé a mi residencia con la mente en caos. Las palabras de Elizabeth Sutek-Ra habían sembrado una duda terrible en mí. ¿Y si todo este tiempo había estado siguiendo un camino predestinado? ¿Y si mi supuesto libre albedrío era solo una ilusión y cada paso que daba me acercaba a un destino inevitable? Los 2 fragmentos de la flauta que había dejado en su estuche protector sobre mi escritorio parecían llamarme. Su presencia era tangible, como un imán atrayendo mis pensamientos. Tenía que decidir, aceptar el consejo de Sir Richard y mantener los fragmentos separados o viajar nuevamente a Egipto, a la tumba negra, para enfrentar mi destino, cualquiera que fuese. Decidí que no podía seguir evitando la confrontación final. Si había alguna posibilidad de detener a Sutek-Ra permanentemente, tenía que intentarlo, incluso si eso significaba arriesgar mi propia identidad, mi propia alma. 3 semanas después me encontraba en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Con la ayuda de un guía local llamado Mahmud, encontré la entrada a la legendaria Tumba Negra, una fisura casi invisible en la pared rocosa de una sección raramente explorada del valle. No esperaré más de 3 horas, Effendi, advirtió Mahmud visiblemente incómodo. Los locales evitan este lugar. Dicen que aquellos que entran regresan cambiados si es que regresan. Me deslicé por la estrecha abertura, inmediatamente, envuelto por una oscuridad que parecía tener peso y sustancia. Mi lámpara apenas creaba un halo débil a mi alrededor. El aire era sorprendentemente frío y tenía un olor peculiar, como ozono mezclado con especias exóticas. El pasaje descendía suavemente hasta convertirse en una cámara circular. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos aberrantes que parecían moverse sutilmente cuando no los miraba directamente. 3 pasajes se abrían desde esta cámara, central marcados con símbolos, un ojo, una lengua y una oreja. Opté por el tercer pasaje marcado con la oreja. A medida que avanzaba, el túnel se estrechaba y el aire se volvía más denso, como si estuviera caminando a través de algún fluido invisible. Finalmente, el pasaje desembocó en una cámara pequeña pero impresionante. A diferencia del resto de la tumba, esta estaba meticulosamente conservada. Las paredes estaban cubiertas con elaborados jeroglíficos que brillaban con un resplandor rojizo. En el centro de la cámara había un pedestal de obsidiana, y sobre él un objeto que reconocí inmediatamente, el tercer fragmento de la flauta. Era idéntico a los otros 2, excepto por los símbolos tallados que parecían más elaborados, más antiguos de alguna manera. Al acercarme sentí una atracción casi física, como si el fragmento me llamara. Y entonces lo escuché. El susurro, más fuerte que nunca, resonando directamente en mi mente. Has llegado al fin de tu viaje, buscador. O quizás al principio. La voz ya no parecía externa, sino que surgía de mi interior, como si siempre hubiera estado allí esperando ser reconocida. Toma el fragmento. Completa lo que empezó hace milenios. Recuerda quién eres realmente. Con manos temblorosas, extraje de mi maletín el estuche con los otros 2 fragmentos. Lo abrí, sintiendo cómo pulsaban con anticipación, como si supieran que estaban a punto de reunirse con su parte faltante. Si hago esto, dije en voz alta, ¿qué pasará realmente? ¿Me convertiré en ti? ¿Perderé lo que soy? La voz rió suavemente. No puedes perder lo que nunca tuviste realmente. Almanaque es solo un papel que has interpretado, una máscara que has usado durante este breve parpadeo que llamas vida humana. Bajo esa máscara siempre has sido Sutek-Ra, siempre has sido el susurro. No te creo. He combatido cosas como tú durante toda mi vida. He protegido a la humanidad de entidades que pretenden esclavizarla o destruirla. ¿Y si te dijera que todo eso fue parte del plan? ¿Que cada monstruo que derrotaste era solo un paso en tu iniciación? ¿Que cada victoria te hacía más fuerte, más preparado para este momento? La idea era tan terrible como plausible. ¿Había sido toda mi vida una elaborada preparación para este momento? Todas mis luchas, sacrificios y triunfos, solo piezas en un juego cósmico que no comprendía. Toma el fragmento, almanaque. Completa la flauta. Toca la melodía que transformará este mundo estancado y limitado. Libera a la humanidad de sus cadenas autoimpuestas, incluyendo las tuyas. Di un paso adelante, luego otro. Mi mano se extendió hacia el tercer fragmento, casi con voluntad propia.
Podía sentir los otros 2 fragmentos en mi otra mano, vibrando con anticipación, emitiendo un zumbido bajo que resonaba con el latido de mi corazón. A unos centímetros de tocar el fragmento, una última duda me asaltó. ¿Y si todo esto era una manipulación? ¿Y si Sutekh-Ra estaba usando mis propias inseguridades, mi sentimiento de ser diferente, de no pertenecer completamente al mundo humano, para engañarme? Pero entonces recordé todas las veces que había percibido cosas que otros no podían, que había comprendido lo incomprensible, que había sobrevivido a encuentros que habrían destruido a cualquier humano normal. ¿No era eso evidencia de que había algo más en mí, algo que trascendía la simple humanidad? Con un movimiento decisivo tomé el tercer fragmento. El efecto fue instantáneo y abrumador. Una corriente de energía fría recorrió mi cuerpo y vi, no con mis ojos físicos, sino con algún sentido nuevo y terrible, cómo los 3 fragmentos comenzaban a fusionarse en mis manos. No necesitaban ser ensamblados físicamente. Era como si siempre hubieran sido una sola pieza y la separación hubiera sido solo una ilusión. En segundos sostenía la flauta completa, un instrumento elegante y aterrador, tallado en un hueso que ahora sabía no era humano ni animal, sino algo mucho más antiguo. La voz de Sutekh-Ra, que ahora reconocía como un aspecto de mi propia conciencia, habló nuevamente. Toca, almanaque, toca la melodía que siempre has conocido aunque no lo recordaras. Y lo hice. Llevé la flauta a mis labios y toqué una melodía que surgió desde algún rincón olvidado de mi ser. Era discordante y hermosa a la vez, imposible de describir con términos musicales humanos. Cada nota parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente, resonando no solo en el aire sino en la trama misma de la realidad. A medida que tocaba, la cámara a mi alrededor comenzó a transformarse. Las paredes se volvieron translúcidas, revelando un espacio infinito más allá, un cosmos de estrellas que no pertenecían a nuestro universo. El suelo bajo mis pies se convirtió en cristal negro, que se extendía en todas direcciones hasta perderse en la oscuridad. Y con cada nota sentía cómo mi conciencia se expandía, como recuerdos que no eran míos o que habían sido míos en otro tiempo, otro lugar, fluían dentro de mí. Recordaba la creación de la flauta en un mundo que había muerto eones atrás. Recordaba esperar en el vacío entre dimensiones, buscando una mente lo suficientemente receptiva para servir como conducto. Recordaba a Elizabeth, a Sir Richard, al sacerdote egipcio que había tallado los símbolos del sarcófago bajo mi influencia. La melodía alcanzó su clímax y con ella sentí como algo se quebraba dentro de mí. No era doloroso, sino liberador, como si una crisálida se rompiera para permitir emerger a la mariposa. La conciencia limitada que llamaba almanaque se disolvió en algo vasto e incomprensible, y sin embargo no desapareció completamente. Era como si ahora existiera en 2 estados simultáneamente. Seguía siendo el detective que había dedicado su vida a combatir lo sobrenatural, pero también era Sutekh-Ra, el susurro, una entidad que existía más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Con esta nueva conciencia dual comprendí la verdad. Sutekh-Ra no era un enemigo a derrotar, sino un aspecto de la realidad que había sido fragmentado, igual que la flauta. Mi propósito no era destruir o conquistar, sino transformar. No traer caos, sino una nueva forma de orden que trascendiera las limitaciones de la existencia humana. La transformación comenzaría lentamente. La melodía de la flauta resonaría primero en los sueños de aquellos más receptivos, artistas, visionarios, buscadores de verdades ocultas. Luego se extendería, alterando sutilmente la percepción de la realidad, abriendo mentes a posibilidades previamente inimaginables. No sería una invasión violenta como había temido, sino una evolución gradual. Una invitación, no una imposición. Aquellos que la rechazaran permanecerían en su realidad limitada. Aquellos que la aceptaran trascenderían, convirtiéndose en algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Bajé la flauta, la melodía concluida pero sus ecos aún resonando a través de dimensiones. Las paredes de la cámara volvieron a solidificarse, pero ahora podía ver a través de ellas si lo deseaba, percibir los múltiples planos de existencia superpuestos como capas de un pergamino antiguo. Guardé la flauta en mi abrigo. Era tiempo de regresar a la superficie, de comenzar el largo proceso de transformación. Londres sería el epicentro, el primer lugar donde la melodía tomaría forma física. Al emerger de la tumba encontré a Mahmoud dormido junto a la entrada. El sol estaba en la misma posición que cuando había entrado. Para el mundo exterior no había pasado tiempo. «Despierta, amigo mío», dije suavemente. «Es hora de regresar».
El hombre se sobresaltó, mirándome con ojos desorbitados. «Efendi», sus ojos, balbuceó. «¿Qué les pasa a mis ojos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Son diferentes». Por un momento parecieron negros, completamente negros. Sonreí, un gesto que probablemente lució extraño en mi rostro siempre serio. Un truco de la luz, nada más. Vamos, tengo un barco que tomar. Durante el viaje de regreso a Londres, compuse mentalmente el informe que presentaría a Blackwood y a cualquier otro que preguntara. Una historia cuidadosamente construida sobre cómo había destruido el tercer fragmento en la tumba negra, cómo había sellado permanentemente la conexión con Sutech-Ra. Les diría lo que necesitaban escuchar para sentirse seguros, para continuar con sus vidas limitadas. Mientras tanto, la melodía de la flauta ya comenzaba a resonar en el tejido de la realidad, sutil pero indetenible. Y yo, Almanaque y Sutech-Ra, simultáneamente, sería su conductor, su intérprete en un mundo que estaba a punto de despertar a posibilidades infinitas. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida. Uno que nunca debió haber sido abierto. O quizás uno que estaba destinado a abrirse desde el principio de los tiempos. El susurro en las sombras ahora tiene un rostro y un nombre, el mío, y la canción acaba de comenzar.